Mi nombre es Andrés y soy un programador que trabaja desde casa. Hace unos meses, empecé a notar cosas extrañas alrededor de mi apartamento. Al principio, eran solo ruidos en la noche, pasos suaves, como si alguien caminara por el pasillo cuando yo estaba solo. Pensé que era mi imaginación o los vecinos, así que no le di mucha importancia. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto tarde, el ruido se hizo más intenso. Parecía que alguien raspaba las paredes justo fuera de mi habitación. Me levanté y revisé, pero no vi nada. Regresé a mi escritorio y, cuando miré la pantalla, había un mensaje en mi computadora. ¿Me buscas? Me quedé helado. Nadie tenía acceso a mi red, ni siquiera estaba conectado a Internet en ese momento. Apagué la computadora y decidí dormir. Esa noche, tuve una pesadilla terrible. Soñé que una figura oscura se deslizaba por mi cuarto, susurrando mi nombre una y otra vez. Cuando me desperté, encontré un rastro de tierra desde mi puerta hasta mi cama. Empecé a notar más señales de que algo no estaba bien. Objetos se movían de lugar, puertas que había cerrado aparecían abiertas. Consulté con un amigo, un experto en seguridad informática, y revisamos mi computadora. No encontramos ningún rastro de hackeo. Sin embargo, cada noche la presencia se hacía más fuerte. Una noche, decidí enfrentar lo que fuera que me atormentaba. Me armé con una linterna y una navaja, y me quedé despierto en la sala, esperando. A la medianoche, las luces parpadearon y el aire se volvió frío. De repente, la figura oscura apareció en el pasillo, avanzando lentamente hacia mí. Podía sentir una presión en el pecho, como si me faltara el aire. Grité, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura se inclinó sobre mí y, con una voz grave y susurrante, dijo, «No puedes escapar». En ese momento, perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo de mi sala. Todo estaba en silencio. Decidí mudarme inmediatamente, dejando atrás todo lo que pudiera estar conectado con esa presencia. Desde que me mudé, no he vuelto a experimentar nada extraño, pero las cicatrices psicológicas permanecen. A veces, en las noches más oscuras, siento que la figura aún me observa desde las sombras, esperando el momento adecuado para volver a atormentarme. La experiencia me dejó con una advertencia clara: hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y no siempre podemos escapar de ellas. Soy Mariana, y lo que voy a contarles es algo que todavía me cuesta entender y aceptar. Todo comenzó una noche de invierno, hace unos meses. Vivo sola en un pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo. Siempre me había sentido segura ahí, hasta esa noche. Me encontraba en el sofá viendo una película cuando, de repente, sentí una extraña sensación de ser observada. Miré a mi alrededor, pero todo parecía normal. Decidí ignorarlo y continuar viendo la película. Poco después, escuché un golpe sordo en la ventana. Me acerqué, pero no vi nada fuera de lo común. Pensé que podía ser el viento y me fui a la cama, tratando de no pensar en ello. Esa noche, me desperté alrededor de las 3 de la madrugada con una sensación de angustia. Giré la cabeza hacia la ventana y vi algo que me heló la sangre, un rostro. Un hombre con ojos oscuros y una sonrisa perturbadora me miraba fijamente desde fuera. Mi apartamento está en un tercer piso, no hay forma de que alguien pudiera estar ahí sin una escalera o algún tipo de equipo de escalada. Me quedé congelada, incapaz de moverme. Parpadeé, y el rostro desapareció. Encendí todas las luces y revisé cada rincón de mi apartamento, pero no encontré nada. Traté de convencerme de que había sido una alucinación causada por el sueño. Los días siguientes, todo parecía normal, hasta que comenzaron los susurros. Al principio, los escuchaba solo por la noche, suaves y apenas audibles, como si alguien hablara justo fuera de mi habitación. Luego, comenzaron a escucharse durante el día, mientras trabajaba desde casa.
No podía entender qué decían, pero el tono era claramente amenazante. Una noche, el susurro se convirtió en un grito. Me desperté con un grito desgarrador que venía del pasillo. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, pero no había nadie. Decidí llamar a la policía. Vinieron, revisaron el apartamento y el edificio, pero no encontraron nada ni a nadie. Me dijeron que probablemente estaba estresada y que todo era producto de mi imaginación. Empecé a dudar de mi propia cordura. Pero las cosas empeoraron. Comencé a encontrar mensajes escritos en los espejos, siempre con la misma frase: te estamos observando. Traté de borrarlos, pero volvían a aparecer. Incluso cuando evitaba mirar los espejos, los mensajes seguían allí. Un amigo me sugirió instalar cámaras de seguridad en mi apartamento. Lo hice, esperando capturar algo que pudiera explicar lo que estaba pasando. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, vi algo que me dejó paralizada. En una de las cámaras, justo a la hora en que solía escuchar los susurros, apareció el mismo hombre que había visto en la ventana. Estaba parado en el pasillo, mirándome mientras dormía. Luego, se desvaneció. Decidí mudarme de inmediato. Dejé el apartamento esa misma semana y encontré un lugar nuevo en otra parte de la ciudad. Desde entonces, no he vuelto a experimentar nada extraño, pero la sensación de ser observada nunca se ha ido del todo. A veces, en la oscuridad de la noche, siento que algo o alguien me está mirando, esperando el momento adecuado para volver. Esta experiencia me dejó marcada, y aunque trato de seguir adelante, siempre me pregunto si algún día volveré a ver al hombre en la ventana. Soy Carlos, un hombre de 45 años, y lo que voy a contarles es algo que me ha atormentado durante los últimos meses. Vivo solo en una casa antigua que heredé de mis abuelos. Nunca fui una persona supersticiosa, pero lo que he vivido en esta casa me ha hecho replantearme muchas cosas. Todo comenzó una noche mientras leía en la sala. Sentí un cambio repentino en la temperatura, el aire se volvió frío y denso. Levanté la vista y vi, en la esquina de la habitación, una sombra que no correspondía a ningún objeto o persona. Era una figura oscura y amorfa, que parecía moverse ligeramente. Parpadeé y desapareció. Traté de convencerme de que había sido un truco de la luz o de mi imaginación. Las semanas siguientes, empecé a notar cosas extrañas. Objetos que dejaba en un lugar aparecían en otro, puertas que había cerrado estaban abiertas al día siguiente. Por las noches, escuchaba pasos suaves en el pasillo, pero nunca había nadie allí. Una noche, me desperté de un sueño profundo sintiendo una presión en el pecho. Al abrir los ojos, vi la misma sombra que había visto en la sala, esta vez al pie de mi cama. No tenía forma humana, pero había algo en ella que transmitía una sensación de pura maldad. Quise moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía observar cómo la sombra parecía crecer y acercarse lentamente. El tormento continuó. Cada noche, la sombra se acercaba más y más, hasta que una madrugada, desperté sintiendo que algo frío me sujetaba las muñecas. La sombra estaba a mi lado, y aunque no tenía rostro, podía sentir una mirada fija sobre mí. En un esfuerzo desesperado, logré encender la lámpara de la mesita de noche y la sombra desapareció. Decidí buscar ayuda. Consulté a un sacerdote, a un psíquico y a un experto en fenómenos paranormales. El sacerdote bendijo la casa, el psíquico me dijo que había una presencia oscura que había sido atraída por algún evento traumático, y el experto en fenómenos paranormales instaló cámaras y grabadoras para tratar de captar alguna evidencia. Una noche, mientras revisábamos las grabaciones, captamos algo espeluznante. En una de las grabaciones de mi dormitorio, se podía ver claramente una sombra que se deslizaba desde la esquina de la habitación hasta mi cama. En el audio, se escuchaban susurros, pero no podíamos entender lo que decían. Desesperado,
decidí mudarme temporalmente a la casa de un amigo mientras trataba de encontrar una solución definitiva. Desde que me fui, no he vuelto a experimentar nada extraño. Sin embargo, sigo teniendo pesadillas con la sombra, y la sensación de que algo me observa nunca se ha ido del todo. Finalmente, puse la casa en venta y me mudé a un apartamento en la ciudad. Aunque intento seguir adelante, siempre tengo la inquietante sensación de que la sombra puede encontrarme de nuevo. La experiencia me dejó marcado y con un temor constante a lo desconocido. Aprendí que hay cosas que escapan a nuestra comprensión y que, a veces, es mejor no enfrentarse a lo que no podemos entender. Soy Ana y, hace unos meses, me mudé a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Me atraían el encanto rústico y la tranquilidad del lugar, pero no sabía que también albergaría algo más. Todo comenzó una noche cuando estaba organizando algunas cajas en el ático. Sentí una corriente de aire frío y escuché un susurro débil, como si alguien murmurara mi nombre. Me detuve, tratando de escuchar mejor, pero no escuché nada más. Pensé que era mi imaginación y seguí con mi tarea. A medida que pasaban los días, los susurros se hicieron más frecuentes y claros. Los escuchaba por la noche, justo antes de quedarme dormida. Eran voces suaves, siempre murmurando mi nombre o frases incoherentes. Me despertaba en medio de la noche, sintiendo una presencia en la habitación, pero nunca veía nada. Una noche, decidí grabar con mi teléfono para tratar de captar los susurros. Coloqué el teléfono en la mesita de noche y lo dejé grabando mientras intentaba dormir. A la mañana siguiente, revisé la grabación y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En la grabación, se escuchaba claramente una voz masculina susurrando, «Ana, ven al ático». El miedo comenzó a apoderarse de mí. Instalé cámaras en la casa, esperando captar algo que pudiera explicar lo que estaba pasando. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, vi algo perturbador. En una de las grabaciones del pasillo, una sombra oscura se movía lentamente hacia la puerta del ático. La puerta se abrió sola, y la sombra desapareció dentro. Decidí investigar el ático durante el día. Encontré un rincón oculto detrás de algunas cajas viejas y, al moverlas, descubrí una trampilla en el suelo. La abrí y encontré una pequeña habitación secreta. Había una silla vieja y un cuaderno polvoriento. Al abrir el cuaderno, vi que estaba lleno de escritos incoherentes y dibujos perturbadores. Uno de los escritos decía, «No puedo escapar. La voz me llama». Desesperada, busqué ayuda en un grupo de investigación paranormal. Vinieron a mi casa y realizaron una sesión de espiritismo en el ático. Durante la sesión, los investigadores comenzaron a hacer preguntas, y la temperatura de la habitación bajó bruscamente. Una de las investigadoras comenzó a hablar en una voz que no era la suya, diciendo, «Ana, no estás sola. Él está aquí». Decidí dejar la casa esa misma noche. Me mudé con unos amigos mientras buscaba un nuevo lugar para vivir. Desde entonces, no he vuelto a experimentar nada extraño, pero las cicatrices emocionales permanecen. La voz en el ático me enseñó que hay cosas que no podemos entender y que a veces, es mejor no buscar respuestas. A veces, en mis sueños, todavía escucho la voz llamándome, y me despierto sudando y con el corazón acelerado. Sé que nunca podré olvidar lo que pasó en esa casa, y vivo con el temor constante de que la voz pueda encontrarme de nuevo, susurrando mi nombre desde las sombras. Mi nombre es Laura, y lo que voy a compartirles es una experiencia que me ha dejado marcada para siempre. Hace 2 años, decidí comprar una pequeña casa en el bosque. Siempre había soñado con un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. La casa era antigua pero acogedora, con un encanto rústico que me encantó desde el primer momento. Las primeras semanas fueron tranquilas. Me gustaba la serenidad del bosque y la soledad de mi nuevo hogar. Sin embargo, todo cambió una noche de tormenta.
Estaba leyendo en la sala cuando escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Al abrirla, no había nadie, solo el viento y la lluvia. Pensé que el viento había hecho caer algo y cerré la puerta. Esa misma noche, me desperté a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Miré a mi alrededor y no vi nada, pero el sentimiento persistió. Volví a cerrar los ojos, tratando de ignorarlo. Al día siguiente, encontré arañazos en la puerta de mi habitación. Eran profundos y parecían hechos por algo con garras. Decidí no darle importancia, pensando que quizá había sido algún animal. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Escuchaba pasos en el pasillo cuando estaba sola en la casa. A veces, los pasos eran tan fuertes que parecía que alguien caminaba con botas pesadas. Empecé a cerrar todas las puertas y ventanas con llave, pero los sonidos no cesaban. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presión en el pecho. Al abrir los ojos, vi una figura oscura parada al pie de mi cama. No tenía rostro, solo una silueta sombría. Quise gritar, pero no pude emitir ningún sonido. La figura se inclinó sobre mí y susurró, «No estás sola». Desesperada, llamé a una amiga que conocía sobre lo paranormal. Vino a quedarse conmigo unos días y comprobó que no estaba loca. Una noche, ambas escuchamos los pasos y los susurros. Decidimos investigar la historia de la casa y descubrimos que, hacía muchos años, una familia había desaparecido misteriosamente en esa propiedad. Se decía que los espíritus de la familia aún rondaban el lugar. Mi amiga sugirió realizar una limpieza espiritual en la casa. Contactamos a un chamán que vino a realizar un ritual de purificación. Durante el ritual, la temperatura de la habitación descendió bruscamente y una fuerza invisible derribó varios objetos. El chamán nos dijo que la presencia era muy fuerte y que necesitaríamos más de una sesión para poder liberarla. Decidí que no podía seguir viviendo en ese lugar. Puse la casa en venta y me mudé temporalmente a un apartamento en la ciudad. Los susurros y las sombras desaparecieron, pero la experiencia me dejó una profunda inquietud. A veces, en la tranquilidad de la noche, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo y recuerdo esos días en la casa del bosque. Finalmente, logré vender la casa a una pareja joven que, hasta donde sé, no ha tenido problemas. Pero la experiencia me enseñó que hay cosas que no podemos explicar y que hay lugares en este mundo que guardan secretos oscuros, esperando a ser descubiertos. Me llamo Eduardo y lo que les voy a relatar es algo que cambió mi vida para siempre. Hace unos años, mi esposa y yo compramos una vieja casa de estilo victoriano en un pequeño pueblo. Era la casa de nuestros sueños, con su fachada elegante y su jardín amplio. Sin embargo, había una habitación en el sótano que siempre me hizo sentir incómodo desde el primer día. Al principio, no le di mucha importancia. Era una habitación pequeña, con paredes de piedra y una única ventana diminuta por la que apenas entraba luz. Parecía ser un almacén antiguo. Sin embargo, cada vez que bajaba al sótano, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo y una presión en el pecho. Algo en esa habitación me repelía. Una noche, mientras mi esposa estaba de viaje por trabajo, me desperté a las 2 de la madrugada. Había un ruido sordo, como un golpeteo constante que venía del sótano. Bajé lentamente las escaleras, con una linterna en la mano, y al acercarme a la habitación, el ruido cesó. Abrí la puerta con cautela y, al iluminar el interior, vi que no había nada fuera de lugar. Pero el aire estaba más frío y pesado, y sentí una presencia observándome. Cerré la puerta rápidamente y volví a la cama, sin poder dormir el resto de la noche. Los días siguientes, los ruidos se intensificaron. Golpes, susurros y pasos resonaban por toda la casa, pero siempre parecían originarse en la habitación del sótano. Empecé a investigar la historia de la casa y descubrí que, décadas atrás, había pertenecido a un hombre llamado Samuel, quien desapareció misteriosamente. Según los rumores,
Samuel había estado obsesionado con el ocultismo y realizaba rituales en esa misma habitación. Una noche, decidí enfrentar mis miedos y bajé al sótano armado con una cámara y una grabadora de audio. Entré en la habitación y comencé a grabar, preguntando si había alguien allí. No obtuve respuesta inmediata, pero al revisar la grabación más tarde, escuché un susurro claro y nítido: «Sal de mi casa». Esa misma noche, soñé con Samuel. Lo veía de pie en la habitación, rodeado de velas y símbolos extraños dibujados en el suelo. Me miraba fijamente, con ojos llenos de ira y desesperación. Me desperté sudando, sintiendo que había cruzado una línea peligrosa. Decidí contactar a un sacerdote para que bendijera la casa. El sacerdote vino y realizó una bendición en cada habitación, incluyendo el sótano. Durante la ceremonia, la temperatura descendió abruptamente y el sacerdote comentó que sentía una fuerte presencia negativa. Me aconsejó que evitara la habitación y considerara sellarla permanentemente. Siguiendo su consejo, sellé la puerta de la habitación del sótano y traté de continuar con mi vida. Los ruidos cesaron, y la casa volvió a sentirse tranquila. Sin embargo, no puedo evitar pensar en lo que habita en esa habitación. A veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar un golpeteo lejano y susurros apenas audibles. Mi esposa y yo hemos decidido mudarnos el próximo año. Esta casa, a pesar de su belleza, guarda un secreto oscuro que prefiero dejar atrás. La experiencia me enseñó que hay fuerzas que no podemos comprender y que, a veces, enfrentarlas solo trae más tormento. Vivimos con la esperanza de que, al dejar esta casa, también dejaremos atrás la presencia que la habita. Mi nombre es Javier, y hasta hace poco, llevaba una vida bastante normal. Todo cambió cuando encontré un antiguo espejo en una tienda de antigüedades. El espejo era hermoso, con un marco dorado tallado a mano. Decidí comprarlo y colgarlo en el pasillo de mi casa. La primera noche que el espejo estuvo en mi casa, tuve un sueño inquietante. Soñé que estaba parado frente al espejo, y mi reflejo me sonreía de una manera extraña, como si supiera algo que yo no. Desperté sudando, pero me convencí de que solo había sido una pesadilla. Las cosas comenzaron a ponerse raras durante el día. A menudo, cuando pasaba por el espejo, veía sombras moviéndose detrás de mi reflejo. Al principio, pensé que eran efectos de la luz, pero pronto me di cuenta de que algo estaba mal. Sentía una presencia en la casa, una sensación de ser observado constantemente. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, miré hacia el espejo y vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo no me estaba mirando. En cambio, estaba girado, mirando hacia la esquina del baño. Me quedé paralizado por un momento, y cuando parpadeé, mi reflejo estaba de nuevo normal. Pero el miedo se había instalado. Decidí cubrir el espejo con una sábana, pero las cosas no mejoraron. Comencé a escuchar susurros por la noche, voces que venían del pasillo. Me despertaba en medio de la noche, sintiendo una presencia en mi habitación, como si alguien estuviera parado al pie de mi cama, observándome. Una noche, los susurros se hicieron más claros. Podía escuchar mi nombre, repetido una y otra vez, en un tono suave pero insistente. Sentí una presión en el pecho, y cuando abrí los ojos, vi una figura oscura al pie de mi cama. No podía moverme ni gritar. La figura se inclinó hacia mí y susurró: «Javier, ven conmigo». Desesperado, llamé a un amigo que era sensible a lo paranormal. Vino a mi casa y, al ver el espejo, me dijo que había una energía muy negativa emanando de él. Decidimos deshacernos del espejo esa misma noche. Lo llevamos a un descampado y lo rompimos en pedazos, enterrando los fragmentos. Desde que me deshice del espejo, los susurros han cesado, y ya no siento esa presencia oscura. Sin embargo, no puedo evitar sentir que algo sigue acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver.
La experiencia me dejó con una sensación de vulnerabilidad y una comprensión profunda de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar ni controlar. A veces, en la oscuridad de la noche, siento una ligera brisa y recuerdo esos susurros, recordándome que no estamos solos y que hay fuerzas que habitan en los rincones más oscuros de nuestra realidad. Mi nombre es Mariana, y hasta hace poco, creía que mi vida era bastante normal. Todo cambió cuando encontré un antiguo espejo en una tienda de segunda mano. Era un espejo grande, con un marco de madera oscura tallada con intrincados diseños. Decidí comprarlo e instalarlo en mi sala de estar, sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar. La primera noche que el espejo estuvo en mi casa, comencé a tener pesadillas. Soñaba que estaba atrapada en un lugar oscuro, rodeada de sombras que susurraban mi nombre. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado. Pensé que era solo estrés, pero las cosas empezaron a empeorar. Una tarde, mientras me arreglaba frente al espejo, noté algo extraño en mi reflejo. Parecía que había una sombra detrás de mí, una figura oscura y vaga. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Volví a mirar el espejo y la sombra había desaparecido. Intenté ignorarlo, pensando que solo era mi imaginación. Esa noche, mientras veía televisión, escuché un ruido suave, como un susurro, proveniente de la sala. Apagué la televisión y presté atención. Podía escuchar una voz débil diciendo mi nombre repetidamente. Me levanté lentamente y caminé hacia la sala, pero no vi a nadie. Sin embargo, el susurro persistía, y parecía provenir del espejo. Empecé a sentirme observada todo el tiempo, especialmente cuando estaba cerca del espejo. Los susurros se volvieron más claros y más insistentes. Empezaron a decir cosas aterradoras: Mariana, ven conmigo, Mariana, no estás sola. No podía dormir bien, y cuando lo hacía, las pesadillas me atormentaban. Un día, decidí mover el espejo a la habitación de invitados, esperando que eso detuviera los susurros. Pero esa noche, escuché pasos en el pasillo, acercándose a mi habitación. La puerta se abrió lentamente y vi la sombra parada en el umbral. Quise gritar, pero no pude emitir ningún sonido. La sombra se quedó allí, observándome, antes de desaparecer en la oscuridad. Llamé a mi amiga Clara, que sabía sobre lo paranormal. Vino a quedarse conmigo y sintió la presencia inmediatamente. Intentamos contactar a un médium para que nos ayudara. El médium nos dijo que el espejo estaba maldito, que había atrapado un espíritu oscuro que ahora me estaba atormentando. Realizamos un ritual de limpieza, pero el espíritu parecía resistirse. La situación se volvió desesperante. Decidí que tenía que deshacerme del espejo. Clara y yo lo llevamos a un descampado y lo rompimos en pedazos. Enterramos los fragmentos y regresamos a casa, esperando que todo terminara. Desde que me deshice del espejo, los susurros y las sombras cesaron. Sin embargo, no puedo evitar sentir que algo sigue acechándome. A veces, en la oscuridad de la noche, siento una presencia y un frío inexplicable me recorre la espalda. La experiencia me dejó con un miedo profundo y una constante sensación de vulnerabilidad. Ahora, evito los espejos antiguos y cualquier objeto que pueda tener una historia oscura. Vivo con la esperanza de que el espíritu se haya ido para siempre, pero el miedo siempre está ahí, recordándome lo frágil que es la barrera entre nuestro mundo y el de los espíritus. Mi nombre es Ricardo y, hasta hace poco, llevaba una vida tranquila en una pequeña casa al borde del bosque. Siempre me había gustado la soledad y la paz que ese lugar ofrecía, pero todo cambió hace unos meses cuando comencé a sentir que algo no estaba bien. Todo empezó una noche, mientras trabajaba en mi estudio. Estaba muy concentrado en mi proyecto cuando escuché un leve golpeteo en la ventana. Miré hacia afuera, pero no vi nada, solo la oscuridad y las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Pensé que tal vez era una rama golpeando el cristal y seguí con mi trabajo.
Las noches siguientes, el golpeteo se volvió más insistente y constante. Una madrugada, me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Miré alrededor de mi habitación, pero no vi a nadie. Sin embargo, no pude volver a dormir. Al día siguiente, encontré huellas de barro en el porche que no estaban allí antes. Decidí instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa. Quería saber si algún animal o alguien estaba merodeando por ahí. La primera noche, revisé las grabaciones y no vi nada inusual. Sin embargo, la tercera noche, capté algo perturbador. A la 1:37 de la madrugada, una figura oscura apareció en el borde del bosque, observando mi casa. No se movió ni un centímetro durante varios minutos y luego desapareció en la oscuridad. A partir de ese momento, los eventos extraños se intensificaron. Escuchaba pasos pesados alrededor de la casa, susurros que parecían venir de las paredes y, lo peor de todo, sentía una presencia constante detrás de mí. Una noche, mientras veía televisión, las luces comenzaron a parpadear y la temperatura en la sala descendió bruscamente. Sentí un aliento frío en mi nuca y, al girar, vi una sombra pasar rápidamente por el pasillo. Mi salud comenzó a deteriorarse. No podía dormir, siempre estaba al borde del pánico y mi trabajo sufría por la falta de concentración. Decidí investigar la historia de la casa y descubrí que había sido construida sobre un terreno que, según las leyendas locales, estaba maldito. Se decía que, hace muchos años, una familia había desaparecido misteriosamente en ese lugar, y los pocos rastros que se encontraron apuntaban a un culto oscuro. Desesperado, contacté a un especialista en fenómenos paranormales. El hombre vino y realizó una investigación en profundidad. Me dijo que la presencia que sentía era real y que era extremadamente negativa. Realizó un ritual de limpieza, pero me advirtió que la energía del lugar era tan fuerte que podría no ser suficiente. Decidí que no podía seguir viviendo allí. Vendí la casa a un precio bajo y me mudé a un apartamento en la ciudad. Desde que dejé la casa, las experiencias paranormales han cesado. Sin embargo, la memoria de lo que viví aún me persigue. A veces, en la tranquilidad de mi nuevo hogar, creo escuchar el mismo golpeteo que empezó todo. La experiencia me ha dejado una marca indeleble. Ahora, soy más consciente de las energías que nos rodean y trato de evitar cualquier cosa que pueda tener una historia oscura. Aprendí, de la manera más difícil, que hay lugares en el mundo que guardan secretos inquietantes, y es mejor dejarlos en paz.